algunas notas. Recuerden ustedes que eso viene con la ley de refracción, ¿verdad? Esa es la ley de refracción. O conocida como ley de Snell. Más adelante vamos a demostrar que esa ley se puede deducir a partir del principio de Huygens y a partir de la teoría de la descripción electromagnética de la luz, ¿verdad? Esa fenomenológicamente se puede también deducir, y eso fue lo que hizo Snellius allá en el siglo XV, si no me equivoco. Y pues él propuso una geometría particular basada en ángulos y en propiedades de la materia. Entonces Descartes ya lo sintetizó a las funciones estas trigonométricas, a los senos. Entonces, despejando para el ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos esa expresión que está ahí. Habíamos hecho un gráfico de esa función, donde ese coeficiente A está descrito por la razón entre los índices de refracción. Y eso lo vimos también en la clase anterior, ¿verdad? El jueves. Yo les presenté este script. Esa es una serie de líneas de comando para este programa que les había presentado, que no sé si ya lo bajaron, ¿verdad? Es un programa muy sencillo. Se llama Nuplot. Ustedes lo pueden encontrar ahí en internet. Pueden bajar la versión más reciente, que es la 5.2, ¿verdad? Y analizan lo que yo voy elaborando en cada uno de los scripts, porque a medida que vayamos avanzando en la clase, voy a ir discutiendo el comportamiento de ciertas funciones de forma gráfica, porque así se ve en su totalidad el comportamiento de ese tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, voy a ir generando esos scripts y ustedes los van revisando. Es algo bien sencillo, ¿verdad? Que es bien fácil de utilizar, y yo les aconsejo que lo consideren en los problemas, ¿verdad? O en las tareas, etcétera. Entonces, voy a correr estas líneas de comando que he escrito anteriormente. Vamos a hacer un poquito más grande el gráfico y le vamos a dar un refresh, ¿verdad? Similar a lo que hicimos la última vez. Ok, solo me faltó acá una línea más, que es esta de aquí. Y graficar pi medios, ¿verdad? Acá. Ok, pi medios está con esta línea morada, o esta línea violeta que está aquí horizontal. Ese es el ángulo de refracción igual a pi medios, ¿verdad? 90 grados. Hasta donde llegaría el ángulo máximo, el ángulo crítico, es decir, de alguna forma bajo ese valor estaría definido un ángulo de incidencia bajo reflexión interna total que se llamaría ángulo crítico. Ok, entonces para que todos vayamos aquí en sintonía, todas las curvas azules corresponden al caso preciso de esta función, ¿verdad? O sea, todas las curvas azules están graficadas para varios valores de A y están dadas acá, las razones entre los índices de refracción, ¿verdad? Entonces, la línea punteada que está aquí es cuando los índices de refracción son iguales, que no corresponde a ninguna interfase. Estamos hablando del mismo medio y el rayo pasa sin desviarse. Pero cuando ya se cambia la razón, aquí, por ejemplo, se entiende que NI es mayor que NT porque esto es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, está claro que corresponde a este caso, ¿verdad? Cuando A es mayor que 1. Y eso es cuando yo tengo un medio denso primero y que el rayo va hacia un medio menos denso. Estamos hablando del caso A. Entonces, todas estas 4 curvas corresponden a varios valores de esas razones. Imaginen ustedes que yo estoy cambiando el medio denso y estoy dejando el medio menos denso o el aire de este lado constante. No lo estoy manipulando, sino que solo estoy cambiando el medio que es más denso. Entonces, a medida que voy aumentando la densidad, va aumentando este valor,
¿verdad? Llego hasta el doble del índice de refracción. Imagínense que yo tengo un vidrio muy denso acá y que por acá tengo un líquido que es de baja densidad, ¿verdad? O un gas relativamente denso. Entonces, simplemente a medida que yo aumento la densidad de este medio, estoy viendo que estas curvas tienden a inclinarse cada vez más con una pendiente mayor, de forma tal que alcanzan un ángulo máximo acá. Y ese ángulo es pi medios. Recuerden que estamos analizando el ángulo de refracción, ¿verdad? Teta sub t. Entonces, a partir de ese valor ya no puede haber un ángulo, un rayo transmitido, porque prácticamente todo el rayo está a 90 grados con respecto a la normal, entre la interfase. Entonces, a partir de ese valor se refleja toda la luz. Toda la luz se refleja en la interfase, nada se transmite. Y esto pues lo manifiesta este gráfico. Entonces, aquí podemos, tal vez, para aclarar un poquito esto, vamos a dibujar aquí nuevamente esto y lo vamos a marcar con colores. Este es NI, NT, donde NI es mayor que NT. O sea, yo tengo un medio más denso a la izquierda y un menos denso a la derecha. Entonces voy a hacer incidir aquí sobre esta superficie, de la misma forma que lo tengo acá. Un primer rayo, ¿verdad? Que va a ser en color verde y ese rayo se va a refractar así, ¿verdad? Del otro lado. Luego voy a tener, y vamos a marcar aquí la dirección. Uno en color rojo, que va a ir exactamente por la misma trayectoria de reflexión, pero este se va a desviar un poquito más, ¿verdad? Solo que voy a mover esto para que no me estorbe aquí. Así. Y uno color azul, por la misma trayectoria, solo que este se va a desviar aún más. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo voy a tener un NI1, un NI2, un NI3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a empezar a graficar esto? Aquí en este gráfico de ángulo de refracción versus ángulo de incidencia. Entonces, el primero va a llegar a un valor de ángulo crítico más o menos por ahí. El rojo se va a inclinar un poquito más y el azul va a tener su máxima inclinación, de forma tal que en el eje independiente, todos estos ángulos, o sea, lo que yo estoy haciendo aquí es cambiando el medio, ¿verdad? El medio que está aquí a la izquierda, por un medio cada vez más denso. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estos que están acá se llaman ángulos críticos, ¿no? Y eso, pues, obedece a esas curvas que están ahí, en función de los colores que tienen esos rayos. O sea, yo para poder producir esas desviaciones en el medio menos denso, necesito por fuerza cambiar el medio con mayor densidad, ¿verdad? Que está a la izquierda. Ahora, la reflexión no cambia de dirección. Si yo cambio el medio, el ángulo de reflexión va a ser igual al de incidencia, entonces no va a haber ningún cambio. ¿Qué pasaría en el otro caso? En el caso en el que yo tengo un índice de menor densidad a la izquierda y uno de mayor densidad a la derecha, en el caso B, entonces se observan estas curvas en color rojo, ¿verdad? Donde la razón es menor que 1, porque el denominador es mayor que el numerador, ¿verdad? En estas razones de los índices de refracción. Entonces podemos apreciar que entre mayores la diferencia entre los índices de refracción, pues la curva tiende a tener valores menores para el ángulo de refracción o el ángulo de transmisión. O sea, entonces
tiene una pendiente cada vez menor, ¿verdad? De alguna forma, una derivada con valores de pendiente mucho más pequeña cada vez. Y eso se manifiesta acá en la última curva, es la que está más cerca del eje independiente. Entonces, ¿qué se puede observar en este caso? Bueno, yo hago lo mismo, ¿verdad? Todo esto lo estoy haciendo a manera de resumen, nada más. Recuerden que este tema ya lo vimos por ahí. Entonces vamos a hacer el mismo tratamiento acá. Así. Donde este sería un índice de refracción que es de menor, más o menos así, sino un poquitito más inclinado. Así. El rojo. Recuerden que esta es la dirección, ¿verdad? Tal y como está aquí. El rojo se inclinaría un poquito más. Y el azul un poquito más. Así. De forma tal que aquí NI1, NI2, NI3. ¿Cuál sería la relación aquí arriba? Bueno, aquí arriba NI1 mayor que NI2 mayor que NI3. Y aquí NI1, NI2, NI3. Igualmente, ¿verdad? Entonces ahí se observa que entre más denso sea este medio, porque recuerden que yo lo estoy cambiando acá. NI es menor que NT. Aquí es al revés. NT es mayor que NI. Entonces tuve que colorear este lado de acá, ¿verdad? Por supuesto. Para hacer saber que el lado que está coloreado es el que tiene mayor densidad. Así, o sea, yo voy como hacia el agua, estoy en el aire y voy hacia el agua o hacia el vidrio. Entonces voy a ver que se inclina cada vez más, ¿verdad? Ok, entonces eso quiere decir que el ángulo tiende a ser cada vez más pequeño. O sea, se observa a través de estas curvas. Así. Y es grande cuando baja la densidad de ese medio. Entonces igualmente aquí tengo NI1, NI2, NI3 y acá también. 2, NI3. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, pero no estarlo perdiendo ahí. Creo que con esto queda un poquito más claro. Esto tuvieron que haberlo visto en algún lado ustedes, ¿verdad? La ley de Snell. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, en función de este tema, de la ley de reflexión y la ley de refracción, vamos a hacer estos problemas. Vamos a comenzar por este problema del capítulo 34 del Serway, que es el libro que está disponible ahí en la carpeta de Dropbox. Está acá, ¿verdad? El volumen 2. En el capítulo 34 está el problema número 6, en el cual se observa, pues, que yo tengo estos dos espejos que están dispuestos bajo este ángulo θ. Y se hace incidir un rayo de luz sobre el espejo inferior, rebota o se refleja en ese espejo y para reflejarse en el segundo espejo, ¿verdad? Y estos dos rayos, el rayo incidente en el sistema y el saliente formarían un ángulo beta que aparece ahí. Entonces, lo que me piden acá es, hay que demostrar que beta es 180 menos 2 veces el ángulo θ, ¿no? Entonces necesito que en unos 3 o 4 minutos ustedes traten de resolver el problema, ¿verdad? Antes de que yo comience a hacerlo. A ver, muchachos, hay que utilizar la ley de reflexión, ¿verdad? Por supuesto. Estos problemas de óptica geométrica siempre involucran mucha geometría que tienen que repasar o que tienen que recordar del curso de geometría y trigonometría que llevan por ahí, ¿verdad? En el primer año.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Pueden comenzar ahí en una hoja en blanco y un lápiz, ¿verdad? A resolver el problema. Yo lo voy a hacer ahorita, pero quiero que ustedes lo intenten primero. Y así vamos a hacer el resto también. 2 más. Ok, voy a cambiar un momentito solo para poder copiar y pegar acá la figura para poder resolver el problema. Lo voy a copiar acá, pegar acá. Bueno, entonces unos 3 minutos, muchachos, para hacer el problema. No tengan dudas, o sea, no tengan pena ni nada por el estilo en preguntar, ¿verdad? Es importante salir de la duda. Si no entienden algo bien elemental, pregúntenlo también, ¿verdad? Más importante es salir de la duda que quedarse con ella. El primero que lo resuelva, si alguien lo resuelve, me dice cuál fue el método que utilizó, ¿verdad? O qué consideración utiliza para poder resolverlo. Parece que este muchacho de Mario tiene problemas para entrar. A ver, alguno que ya ha pues comenzado, que tiene una idea de cómo resolverlo. Ok, bueno, voy a comenzar entonces. Ya que miro que no parece animado ahí todavía. Maestro, Vamos a comenzar. yo lo hice utilizando, bueno, nombré a los ángulos incidentes en el triángulo que está formado por los 3 rayos. No, sí. Depende, vamos a ver, para que lo vayamos haciendo juntos aquí. Usted se refiere a este que estoy marcando en color rojo, ¿verdad?
No veo aún Sí. la marca. No Aún lo no. mira ahorita. No sé si alguien lo ve. Sí. Sí, a ese triángulo. Ok. Entonces, Angie era la que estaba hablando, ¿verdad? O Daniela. Ok. Sí, efectivamente. O sea, yo necesito considerar ese triángulo para poder definir acá ciertos ángulos. A este le voy a llamar, podría llamarlo θ1, ¿verdad? Que es igual a este, porque es la primera la primera reflexión que yo tengo. Y la segunda, θ2, θ2, ¿verdad? Entonces, aquí a este lado está porque son opuestos, el ángulo beta. Quiere decir que yo puedo escribir acá 2 veces θ1 más 2 veces θ2 más beta. ¿A cuánto es igual esto? 180. 180, ¿verdad? Los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180 grados. Ok. Bueno, entonces prácticamente ahí queda más sencillo el problema, considerando que tengo que establecer una relación entre θ1 y θ2 con θ, o la inclinación que tienen los dos espejos. Entonces, para eso necesito considerar estos ángulos que estoy marcando en verde, ¿verdad? Ese ángulo puede decir, como esto es 90 grados, que es igual a 90 menos θ1, ¿verdad? Y este, 90 menos θ2. Entonces, puedo establecer otra relación. Tengo la ecuación A y tengo una segunda ecuación. Y vamos a ver acá, ecuación B, que es θ más 90 menos θ1 más 90 menos θ2. Voy a correr un poquito. Igual a 180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo otro triángulo, que es este que estoy marcando, que en azul claro, que está aquí, ¿verdad? Bueno, entonces de esa forma encuentro una relación entre θ y θ1 y θ2. Entonces se ve que la suma 180 se cancela. θ sería igual a θ1 más θ2. Y sacando aquí factor común, 2 veces θ1 más θ2. Esto es igual a θ, ¿verdad? Y queda resuelto el problema, ¿verdad? 2θ más beta es igual a 180. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Así creo que lo hicieron, ¿no? Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer este otro problema. Dice, un láser incide a un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical sobre una solución de jarabe de maíz en agua. O sea, la superficie o la interfaz está dispuesta en plano horizontal. El A se refracta a 19.24 grados respecto a la vertical. O sea, el ángulo de refracción es 19.24. La pregunta A es, ¿cuál es el índice de refracción de la solución de jarabe de maíz en agua? Suponiendo que yo tengo luz de color rojo, que tiene una longitud de onda en el vacío. Recuerden que hay una longitud de onda en el vacío y para esa longitud de onda existe otra en un medio determinado que depende del índice de refracción. Y esa es de 632.8 nanómetros. Ese es una de las frecuencias de resonancia de un resonador de un láser helio-neón. Encuentre en B la longitud de onda y en C la frecuencia, además que la rapidez de la onda de luz en la solución de jarabe de maíz en agua, ¿verdad?
Entonces, pues igual, 3 minutos, Javier, para comenzar a resolver el problema. Recuerden participar, ¿verdad? El primero que termina, opina cómo lo resolvió, qué respuestas obtiene. Y así vamos dialogando un poquito más, vamos interactuando un poco más. Es lógico que van a utilizar la ley de refracción ahí, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a... Voy a hacerlo en silencio, ¿verdad? Mientras lo van trabajando. Voy a hacer un dibujo acá. Un recipiente. Color rojo, dice el problema. Entonces, así. Sería 1.5173. Ok, vamos a ver algunas respuestas aquí. El inciso A, Sí, el inciso A. 1.5173. Sí. El B lo tiene, creo yo. El B. Yo tengo el B, ¿Cuánto le da el B? 417.04 nanómetros. Ok, y la frecuencia. Ya lo voy a resolver, solo estoy anotando las respuestas que me están dando ustedes. 4.74 por 10 a la menos 14 Hz. Por 10 a la menos 14. No puede ser. Para la luz de 632 no puede ser menos 14. Tiene que ser 14, ¿verdad? La potencia positiva. Si me confirman los demás. Ok. Vamos a ver este. Sí, es a la 14. 14, ¿verdad? Hertz. A ver. Perfecto. Y la velocidad, ¿verdad? Bueno, entonces, NI, NT. Es la solución de jarabe de maíz en agua, la que está por debajo del recipiente, o sea, la que está en este recipiente. Tengo la luz que incide en la interfase. Necesito saber acá, esto es más o menos 1. Pues yo voy a asumir que tengo aire arriba, ¿verdad? El índice de refracción del aire es aproximadamente igual al del vacío, es 1. Entonces, eso siempre considérenlo así, ¿verdad? Esta es la que necesito saber, el índice de refracción. Este es 30 grados y este es 19.24. Entonces, NT sería igual al seno de 30
19.24. 1.5173. Okay. Ahí está el inciso A, ¿verdad? ¿Alguien tiene la velocidad ya? Ok, inciso B. Recuerden que la relación que hay o la definición del índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio, ¿verdad? Que tiene ese índice de refracción. Como esto es una velocidad de una onda que se propaga, longitud de onda por frecuencia, en el vacío se utiliza el sub-cero como su índice. Y no cambia, ¿verdad? Cuando pasa de un medio a otro, la frecuencia se mantiene constante. Y esto va a ser igual a la razón entre el índice de refracción de la onda electromagnética o de la onda de luz en el vacío entre la longitud de onda de la onda en el medio, ¿verdad? Entonces, longitud de onda en el vacío entre el índice de refracción. Bueno, entonces, ¿cuál es la longitud de onda de la onda de luz en el vacío? Es 632.8, ¿verdad? 632.8. Bueno, podemos dejar los nanómetros así, no es necesario pasar los metros. De 1.5173. Y esto es 417 nanómetros. Ok, el inciso C, ¿cuál es la frecuencia? Utilizando la relación para la velocidad de una onda, ¿verdad? Entonces, 3 por 10 a la 8, la velocidad de la luz en el vacío. Entre la longitud de onda en el vacío, 632.8 por 10 a la menos 9 metros. Para poder cancelar los metros, ¿verdad? Entonces, eso es 4.74 por 10 a la 14. Y eso, utilizando los prefijos, que yo por eso los puse aquí. Porque yo al resolverlo, si encontré eso, puedo escribirlo entera, ¿verdad? 10 a la 12, bajarle dos cifras ahí al exponente. 474 terahertz. Ok, C. Y el D, la velocidad. 417.05 por 10 a la menos 9. Por 474 por 10 a la 12. Hertz, 1 entre segundo. Y esto es 1.976 por 10 a la 8. No sé si así les dio, muchachos. Hola. ¿Alguna pregunta? Ya se me perdieron ahí los que habían participado. A ver, muchachos, ¿están bien las respuestas? Sí, está bien, todo. El último es 66.2% la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Por eso pongo 0.662 veces C. Ok, alguien que me diga, que me recuerde, porque a mí me gusta que de alguna forma participen, ¿por qué la frecuencia no cambia cuando estoy en el aire y voy hacia el jarabe de maíz en agua? A ver, muchachos. ¿Por qué la frecuencia de la luz con esta longitud de onda no cambia? Una pregunta de examen. Muchachos, no se acuerdan. ¿Recuerdan cuando había mencionado que la luz te puede comportar como partícula también? Y esa partícula se llama fotón. Y esa partícula tiene una energía
que depende directamente de la frecuencia. O sea que si la frecuencia cambia, quiere decir que cambiaría la energía de esa partícula. Y la única forma de cambiar la energía de esa partícula es a través de procesos de absorción o emisión al interactuar con la materia. Y a la óptica geométrica o a esta óptica que estamos viendo desde el punto de vista de la propagación de la luz, todavía no estamos interesados en saber cuál es la absorción y emisión de luz por parte de la materia. O sea que son fenómenos en donde los fotones que viajan en estos medios tienen la misma energía. O sea, no cambia su energía, no hay absorción por parte de la materia o emisión, porque puede haber un fenómeno que se llama fluorescencia también, ¿verdad? Etcétera. Hay tantos procesos de absorción y emisión que pueden haber que no nos alcanza el día para hablar de ellos. Entonces, no sé si hay preguntas con el número 13. Estamos hablando siempre del mismo libro, ¿verdad? Capítulo 34. No se olvide. Ok, perfecto. Así que yo acostumbro tal vez a poner un indicador así como en algunos libros. ¿Dónde está la respuesta? ¿Verdad? Así. Porque estas notas quedan ahí disponibles, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer este otro problema. El número 18 del mismo libro. Capítulo 34. Dice que un prisma triangular de vidrio con ángulo de ápice de 60 grados tiene un índice de refracción de 1.5. Me piden demostrar que si el ángulo de incidencia sobre la primera superficie, que está ahí al lado izquierdo, es 48.6, el ángulo de incidencia, la luz pasaría simétricamente por el prisma. O sea, se refiere a este caso particular de la figura que está a la izquierda. Existiría simetría en la propagación del rayo de luz a lo largo del prisma. En el inciso B, piden también demostrar el ángulo de desviación, ese delta submínimo que aparece ahí, para un ángulo de incidencia que está en el inciso A, que es 48.6. ¿Y qué pasaría si cambia a 45.6 y a 51.6? Entonces, este problema es un poquito más elaborado y requiere un poquito más pues, de manipulación algebraica para poder resolverlo, y no solo algebraica, sino que geométrica. El ángulo de desviación al cual se refiere es este que está aquí, ¿verdad? Que está acá, ¿cierto? Bueno, entonces traten de comenzar a resolverlo, a ver, muchachos. Comenzando con el inciso A, por supuesto. Demostrar que existiría simetría. Es decir, que bajo ese triángulo que yo tengo ahí, que tiene un ápice de 60 grados, pues voy a presentar alguna especie de simetría, ¿verdad? Obviamente, si esos dos ángulos que están en la base del triángulo son iguales porque existe simetría, el ángulo tendría que ser equilátero, ¿verdad? No me equivoco. Y de esa forma se puede resolver el problema, ¿verdad? Considerando eso, que el triángulo tiene los mismos ángulos internos. Ok. Bueno, yo voy a ir resolviéndolo en silencio. Vamos a ver aquí. Trataré de no mover mucho la pantalla para que no... Voy a dibujar aquí el rayo que está dentro del prisma. Incidente, refractado y refractado también, ¿verdad? Así.
Entonces, yo voy a tener 60 grados acá. 60 y 60. Un triángulo equilátero. Debido a la simetría que yo puedo observar ahí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esos ángulos de 60 también están aquí arriba. Así, de esa forma. Ok, entonces podría escribir teta 1 acá. Teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. Porque esos son los ángulos de incidencia y de refracción en cada una de esas dos interfaces que yo tengo ahí en el triángulo, en el prisma, o en el triángulo geométricamente hablando. Entonces, podemos establecer que ese alfa que está aquí, hay un ángulo alfa que está aquí según esta figura, ¿verdad? Es el que me permite establecer ese delta mínimo que aparece. Okay. Vamos a plantear aquí la ley de refracción. Ok, y lo vamos a hacer para esa primera interfase que tenemos ahí. O sea, estamos hablando de la superficie que está al lado izquierdo. O sea, N1 seno de teta 1, N2 seno de teta 2 para la primera superficie. Para la segunda, N2 seno de teta 3 igual a N1 seno de teta 4. Recuerden que N1 es el medio que está por fuera, ¿verdad? Y N2 es el medio que está dentro. Vamos a utilizar esa nomenclatura. Y esa es segunda superficie. Ok. A ver, existe algo acá. Esto está a 90 grados. Quiere decir que yo podría escribir acá ese alfa que les había mencionado. Ah, perdón, teta 1 y teta 2. Alfa está arriba. Ese teta 2 y teta 3. O sea, quiere decir que 90 grados es igual a 60 grados más teta 2, ¿verdad? Cierto. Y eso se cumple tanto para la primera como para la segunda, debido a la simetría que yo puedo ver ahí. Vamos a ver. Sí. Creo que estoy bien ahí. No me equivoco. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a utilizar solo la primera interfase, ¿verdad? Y podemos decir aquí que teta 2 es igual a 30 grados. Vamos a considerar la primera superficie de forma tal que podemos escribir teta 2 igual al seno inverso de 1 sobre N2, ¿verdad? Seno de teta 1. Y esto tiene que ser igual a 30 grados. Ok. Entonces, hay un ángulo alfa que aparece acá, que sería igual a este ángulo alfa, en la forma de poder relacionarlo, a eso me refiero. O sea, tal vez estaba buscando ahí una forma de poder relacionarlo, pero creo que no es conveniente. Ok. Bueno, ¿cuál sería el valor de teta 1? A ver si lo podemos hacer aquí, muchachos. Lo que quiero es que esto sea 30. Esto es 1.5.
Y esto de aquí sería 48, ¿verdad? Ok, si esto es 30, quiere decir que efectivamente se demuestra que existe simetría, ¿verdad? Simétricamente por el prisma. A ver si alguien me ayuda a hacer eso. Seno inverso de 1 entre 1.5 por el seno de 48.6. Si eso da 30, entonces está demostrado, ¿verdad? Que hay simetría ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, muchachos, se me perdieron. A ver, David, ¿cuánto sería eso? Si sería 30. Sí, es 30.004. Entonces, por lo tanto, existe simetría en los rayos. O sea, queda demostrado perfectamente. Bueno, entonces ahora viene el inciso B, determina el ángulo de desviación. Bueno, vamos a considerar un caso general. Esta figura que yo tengo aquí a la derecha permite mostrar ese ángulo de desviación. Ese rayo no tiene simetría como en el inciso A, ¿verdad? Es un caso cualquiera. Recuerden que si yo cambio el ángulo de incidencia a un ángulo diferente a 48.6, es posible que yo tenga una asimetría de los rayos que pasan por el prisma. Entonces, presentaríamos este caso que está aquí, de esta figura, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar tal vez este hecho. Vamos a copiar aquí este triángulo. Y lo vamos a llevar para acá. Donde aquí habíamos considerado el inciso A, iba a ser el inciso B. El triángulo se me cambió de color. Y ahora vamos a tratar aquí un rayo cualquiera, o sea, vamos a considerar cualquier ángulo de incidencia, ¿verdad? A eso me refiero. O sea, el rayo entra aquí, se refracta y se vuelve a refractar. Entonces podríamos establecer las normales a cada una de las superficies, ¿verdad? Vamos a ver aquí, será mejor esto porque a veces cuesta un poquito con esto, pero bueno. Vamos a ver aquí. O sea, me refiero a esto, ¿verdad? 90 grados con respecto a cada una de las superficies. Y vamos a establecer una relación para ese ángulo de desviación, ¿verdad? Que eso es lo que quiero acá. O sea, este ángulo aquí. Delta. Bueno, vamos a ver aquí qué podemos hacer. Digamos que yo tengo este triángulo que voy a marcar en color verde. Bueno, que estoy marcando acá en verde, acá, está en la parte superior y que tiene como base este rayo refractado que está en la parte inferior. Y puedo definir algunos ángulos. A ver, podría definir acá en color rojo este ángulo alfa. Podría definir acá este ángulo beta. Estoy refiriendo a esos ángulos que puedo relacionar con las perpendiculares, ¿verdad? 90 grados. Y este que es el del ápice, que es que phi. Entonces, podríamos escribir aquí que alfa más beta más phi es igual a 180. ¿Verdad? Ok. Podríamos también escribir, dado que aquí tengo los ángulos teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4, podríamos escribir que alfa más teta 2
es igual a 90, ¿verdad? Teta 2 es igual a 90. Y del otro lado podríamos escribir que beta más teta 3 es igual también a 90. Por supuesto. Ok. Ese es un hecho interesante ahí. También podemos decir de estas dos expresiones, o sea, podemos considerar acá que si yo sustituyo, ¿verdad? Cada una de estas en la ecuación de arriba, yo podría escribir, o sea, 90 menos teta 2 más 90 menos teta 3 más phi es igual a 180. De forma tal que se cancelan 90, 90 con 180. Y me va a quedar que phi es igual a teta 2 más teta 3. ¿Verdad? Esa es una relación interesante. O sea, el ángulo del ápice del prisma es igual a la suma de esos ángulos de refracción internos en el prisma, ¿verdad? Teta 2 y teta 3. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Ese creo que era uno de los problemas que sugería el libro para otro ejercicio, ¿verdad? Otra consideración, si yo vuelvo a utilizar esto aquí, bueno, lo que voy a hacer es copiar y pegar para poder hacer otro. Acá. Vamos a considerar ahora otro triángulo. Vamos a eliminar algunas cosas aquí. Podemos considerar, a ver, vamos a eliminar este ángulo, estos. Uy, se me fue. Acá. Y vamos a hacer una proyección. Bueno, ya se sabe que es 90. Una proyección de este rayo que está aquí. ¿Verdad? Y ahí tengo ya mi ángulo de desviación, que es este, delta. Bueno, entonces vamos a considerar este otro triángulo que voy a dibujar en verde. Y voy a marcar los ángulos A, puede ser B, este otro de aquí, y C, este de arriba, ¿verdad? Entonces vamos a establecer otra relación aquí para ese pequeño triángulo. A más B más C es igual a 180. También puedo decir que A podría ser igual a... Recuerden que teta 1 es opuesto al otro lado, ¿verdad? Vamos a ver dónde estaría teta 1 si lo marco en rojo. O sea, si está en rojo acá, está también acá, ¿verdad? Y teta 4 también. Vamos a ver aquí. Quiero tratar de borrar esto. Esto que está acá. Teta 4, que es este, también está acá. Bueno, entonces en función de eso puedo decir que A es igual a teta 1. A no llega hasta ahí abajo, ¿verdad? Está mal dibujado. A solo es el pedazo del triángulo verde. Y B es este de acá, ¿verdad? Así. Y C es este pequeño de aquí. Tal vez se pueda ver bien, porque a veces es bien complicado dibujar, pero bueno. Entonces ese triángulo A podría decirse que es teta 1 menos teta 2. ¿Verdad? Opuesto
Y contiene a A y a teta 2. Y el B del otro lado, este sería teta 4 menos teta 3. Así. Y el último C, pues hay 180 con delta, ¿verdad? Entonces podría decir ahí que podría ser 180 menos, vamos a ver aquí, parece que 180 menos delta. Ok. Ese es el ángulo C. De esa forma lo puedo definir. Y recuerden que, bueno, delta es el ángulo de desviación como tal. Ahí no hay ninguna pérdida. Ok, ahora podría utilizar esa primera relación para poder establecer lo siguiente. Vamos a ver. Si delta mínimo, puedo escribir que es 180 menos C. Entonces, utilizando la primera expresión que está acá, y A y B, simplificando, puedo decir que esto es igual a teta 1 menos teta 2 más teta 4 menos teta 3. Y el 180 se cancela, ¿verdad? O sea, se cancela este 180 con este, al incluirlo en la ecuación de arriba. Porque lo que estoy tratando de hacer es sustituir, ¿verdad? Una primera ecuación. Y al sustituir me estoy dando cuenta que C obtiene ese valor, que es el que yo estoy considerando acá, ¿verdad? Se cancela ese 180 que está ahí. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. A ver, no sé si lo estoy perdiendo. No, por los momentos todo bien de mi Ok, parte. perfecto, qué bueno. Entonces, como teta 2 y teta 3 forman el ángulo ápice este del prisma, que podría ser 60, no sé todavía. Entonces, ese está acá, ¿verdad? Acá, y es negativo. Entonces, teta 1 más teta 4 menos phi, ¿verdad? Ese sería delta. Y esa sería la otra expresión que yo puedo escribir por ahí. Ok, perfecto. Bueno, podría también escribir la ley de Snell para la segunda superficie. O sea, como yo necesito saber teta 4, o sea, teta 1, ya sea que es igual, porque el mismo problema me lo está diciendo en todos los incisos, ¿verdad? Pero no sé cuánto vale teta 4. Phi, pues, debido a la simetría que me está diciendo en el problema, es 60 grados, ¿verdad? Ese ángulo ápice del prisma, no hay problema. Entonces, teta 4 sí necesito establecerlo. Podría utilizar la ley de Snell. N seno de teta 3, donde N es el índice de refracción del prisma. Y teta 3 se puede escribir utilizando esta relación, ¿verdad? De acá. Entonces sería seno inverso de n veces el índice de refracción por phi menos teta 2. Entonces aquí queda un poquito más simple la expresión, un poco más simplificado. Podría sustituir, ¿verdad? Vamos a ver acá. Sustituyendo. ¿Y qué voy a sustituir? Voy a sustituir la ecuación A. Lo que lo voy a hacer en otro color para no confundir. B. A en B, ¿verdad?
pues voy a tener que el ángulo de desviación que yo voy a tener aquí, teta 1 menos phi, más seno inverso de n seno de phi menos teta 2, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que yo tendría que hacer es determinar el valor de teta 2, y teta 2 se puede encontrar aplicando nuevamente la ley de Snell. O sea, n1 seno de teta 1, n2 seno de teta 2. Entonces estamos hablando de la primera superficie donde incide el rayo, ¿verdad? Donde esto pues es 1 y esto es n, ¿verdad? Entonces ahí sería igual teta 1 menos phi más seno inverso de n por el seno, y podríamos utilizar corchetes, de phi menos teta 2. Teta 2 sería el seno inverso, ¿verdad? De 1 entre n por el seno del teta 1. Se complicó un poquito, pero ahí está. Bueno, ese sería el ángulo de desviación para determinados valores de teta 1, ¿verdad? Porque el índice de refracción es constante. Y este phi es 60 grados, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver aquí, podemos ir sustituyendo, ¿verdad? Los valores. Sería 48.6. 48.6 grados. Este es el inciso B, el inciso C y el inciso D. 45 creo que decía, ¿verdad? 45.6 y 51.6. 51.6. Si se perdieron en algún lugar, revisen bien las notas y pueden volver a ver el video también, ¿verdad? Entonces, esto pues, para poder hacerlo en la calculadora, pues puede haber algún problemita ahí, ¿verdad? Se pueden equivocar fácilmente, o igual la calculadora no responde tan rápido. Entonces yo elaboré este otro script acá. Está escrito en un lenguaje de programación que se llama R. Ese lenguaje se utiliza mucho lo utiliza mucho en matemática, ¿verdad? En estadística, por ejemplo. Y yo lo estoy utilizando acá, lo voy a utilizar en la clase para poder resolver algunos problemas. Es más a nivel algebraico y a nivel de cálculo, porque cuando veamos un poquito la interacción de las ondas electromagnéticas en medios conductores, vamos a ver índices de refracción complejos. Entonces ahí vamos a requerir manipular números complejos, y eso en una calculadora científica no es. Tiene que ser una calculadora programable, ¿verdad? Para eso. Entonces es mejor utilizar el software o los paquetes disponibles. Este se llama RStudio. Ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Es la interfase una interfase disponible que tiene este lenguaje de programación R. Y usted lo puede descargar, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. Cambié un poquito aquí la página, pero en download puede bajarlo. Y existe una versión gratuita, que es la que pues la mayoría de la gente tiene. Bueno, la gente que no puede pagar. ¿Y para qué va a pagar esta cantidad si no lo va a utilizar para grandes cosas? Lo puede bajar acá, lo instala y le va a aparecer el icono, ¿verdad? RStudio. Entonces lo abre y lo puede personalizar un poco. Pues yo lo tengo personalizado de tal forma que el fondo está oscuro
tiene 4 espacios de visualización. En la esquina superior izquierda, pues tengo una línea, una interfase para poder escribir líneas de comando a nivel de scripts o un editor de texto, ¿verdad? Por debajo tengo la consola del programa, en donde yo le doy instrucciones. Por ejemplo, puedo sumar 3 más 2, 5. Similar a MATLAB, no sé si alguien ha utilizado MATLAB. Y puedo generar ciertas líneas de comando para dar instrucciones al lenguaje, ¿verdad? Y acá, pues en esta ventana, en la esquina superior derecha e inferior, me muestra algunas salidas, nada más, y algunas variables que yo estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es resolver el problema, o sea, evitar el cálculo en una calculadora de todo esto y hacerlo en RStudio, ¿verdad? Acá. O sea, lo que yo tengo en primer lugar aquí es la definición del índice de refracción del prisma, 1.5. Lo estoy asignando a ese valor n, o sea, esa variable n va a ser una constante, 1.5. Luego teta 1 es el ángulo de incidencia, ¿verdad? Teta 1 que está aquí, que va a ser un vector, que va a tener 3 componentes, porque al final el problema me lo piden para 3 ángulos. Entonces lo voy a hacer así, de esa forma. Queda poquito para terminar la clase, solo voy a terminar con esta idea. Vamos a ver acá, para no perdernos y ver las dos pantallas. Teta 1, pues lo voy a definir porque el programa lo lee en radianes, entonces lo voy a pasar a... O sea, para poder manipular estos valores necesito tenerlos en radianes. Y estos están en grados, entonces hago la conversión de grados a radianes. Pi por 180. Ese es teta 1. Teta 2, pues ya lo había escrito, ¿verdad? Lo había sustituido incluso, pero es este teta 2 que yo tengo aquí arriba. El seno inverso de n por teta 3, ¿verdad? Ese es teta 2. A ver. Teta, perdón, aquí. Este de acá. Me fui para abajo. Seno inverso de 1 entre n por el seno de teta 1. Ese es este que está acá, ¿verdad? Aquí. Luego teta 3 es 60, pero hay que convertirlo en radianes. Y lo voy a definir como utilizando la relación que había encontrado. O sea, 60 menos teta 2, que es la que yo utilicé. Esta aquí arriba, ¿verdad? Acá. Donde phi es 60. Y teta 4, que es a seno por n por seno de teta 3, que es la que había encontrado aquí abajo, ¿verdad? Es esta que está acá, antes de la expresión a. Y el ángulo de desviación está definido como teta 1 menos 60, ¿verdad? Más teta 4. O sea, ya estoy simplificando las cosas para poder asignar en ciertas variables las funciones, ¿verdad? Para no hacer un solo escrito, sino que lo puedo ir sustituyendo. Y voy a generar una tabla con este comando que se llama data.frame, en donde va a mostrar teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y la desviación para cada uno de los casos de estos 3 ángulos, ¿verdad? Y al final voy a convertir esos valores que estaban en radianes por la manipulación de las funciones trigonométricas en grados. Hay que regresar entonces a grados multiplicando por 180 entre pi. Y eso me va a dar valores en grados. Y voy a escribir tabla para poder obtener la salida, ¿verdad? Porque tengo que escribir la variable que yo deseo ver acá. Ok, entonces como no me muestra ningún error, todos corrieron muy bien y al final me aparecen los valores, ¿verdad? Me aparecen los ángulos, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y la desviación. Entonces si se fijan, la desviación es mínima, no cambia mucho la desviación en el prisma a medida que yo cambio el ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar esos valores. Si alguien lo hace en la calculadora, puede obtener los mismos resultados, pero se va a llevar un poquito más de tiempo.
Y aparte este programa lo van a utilizar ustedes más adelante, seguramente en laboratorio avanzado. Si yo doy esa clase, yo les enseño a utilizar R. 07 37.3183 y 37.3083. Bueno, ahí están las respuestas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ojalá no se me hayan perdido, ¿verdad? Es decir, más que todo con el problema, ¿verdad? Porque hice una serie de consideraciones de geometría por ahí que pues me llevaron a obtener la expresión esta final, ¿verdad? Ok, bueno, como faltan 5 minutos, voy a tratar de ver la forma de poder ir avanzando un poquito más en los temas, subiéndoles algún video. Por ejemplo, yo siento que este problema hubiese sido bueno grabarlo y subirlo para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y evitar consumir el tiempo de la clase en resolver esto. Entonces, veré si la próxima vez utilizo esa práctica, ¿verdad? Ok, y bueno, entonces vamos a agregar a la tarea número 1, a la tarea del próximo lunes, este problema. Van a demostrar ustedes aquí que bajo la consideración del problema que acabamos de hacer, aquí existe cierta simetría en el prisma cuando estos rayos entran ahí. Bueno, cuando el rayo incidente entra al prisma y sale de él. Entonces van a demostrar que el índice de refracción depende del ángulo. Bueno, no debería de ser así. Físicamente debería de ser que el ángulo de desviación depende directamente del índice de refracción. Y por supuesto de la geometría del prisma. En ese caso es un prisma equilátero que se utiliza mucho para dispersión. Son prismas que se utilizan en espectroscopía para poder hacer dispersión de la luz o descomponer la luz en longitudes de onda individuales. Entonces simplemente van a utilizar las consideraciones que hemos tomado para el problema anterior para poder demostrar esta relación que está acá. Y del libro de texto del Hedge, que está disponible ahí en la carpeta, van a resolver del capítulo 4, el número 9, 17, 20 y 21. Eso es como parte de la tarea número 1, ¿verdad? Que es para el próximo lunes, junto con la de la semana pasada. Ok, recuerden que le van a poner a este archivo. En este caso sería el nombre, el apellido, tarea 1, semana 2, ¿verdad? Y va a ser, qué sé yo, puede ser un PDF, un .jpg, etc. Lo van a utilizar con guión bajo, ¿verdad? Así yo estoy claro de que esa tarea fue la que se hizo en la primera, segunda, tercera, cuarta semana y que corresponde a la tarea número 1 o la 2, no sé. A ver, preguntas, muchachos. ¿Alguna duda? Ah, chicos. Estamos claros, ¿verdad? Con esto creo que entonces nos miraríamos al próximo jueves y vamos a continuar con los temas. Vamos a hablar sobre reflexión interna total y así sucesivamente vamos a ir avanzando. Como les digo, creo que este tipo de problemas largos los voy a filmar y los voy a subir mejor porque lleva mucho tiempo de la clase, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, nos estaremos viendo el próximo jueves. Y cualquier duda, pues ahí al chat, ¿verdad? Por favor. Cuídense todos y a ver si la próxima vez participamos un poquito más, ¿verdad? Listo. Gracias, licenciada. Saludos. Cuídense. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Nos vemos.